Buenas tardes con todos. Bienvenidos otra vez al canal de Oftalmo Education. A todos, por favor, les pido que apaguen su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanlo en el chat. Igualmente a toda la gente que nos está viendo por YouTube y por Facebook, igual, por favor, escríbanlo y nosotros le hacemos llegar las preguntas aquí al profesor Daniel. Luis, te dejo la palabra para que lo puedas presentar. Sí, bueno, tengo el gusto de presentar a un gran colega y a un mejor amigo, ¿sí? Nos conocemos mucho tiempo, Daniel, muchos años en realidad. Daniel es profesor titular de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la USAL y director profesor del curso de experto en segmento anterior de la Facultad de Medicina y la Escuela de Posgrado de UCA, que debe ser la Universidad Católica de Argentina. Exacto, Universidad Católica Argentina. Exacto. Es director de la carrera de médico especialista universitario en oftalmología por la Facultad de Oftalmología y la Escuela de Posgrado y expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Refractiva Córnea y Catarata. Fuera de su interés docente, ¿sí? Ha publicado libros, uno de ellos de Stem Cells, ¿no? Daniel, tuve el gusto Exacto. de que me lo regalaras, muy didáctico, muy bueno. Así que tenemos la suerte de tenerlo. Y Daniel, muchas gracias y el panel te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias, Lucho. Para mí es un honor y un placer estar esta tarde compartiendo con ustedes un rato de oftalmología. A pesar de la distancia, lo siento a todos muy cerca. Quería agradecerte especialmente a vos, Alejandra, a toda la familia por esta invitación. Y espero que pronto se termine todo este problema y podamos disfrutar como siempre, viéndonos y dándonos un fuerte abrazo, o comiendo un rico bife argentino o una delicatessen peruana, que es de lo que más disfrutamos de esta vida. Gracias también a Vicente, y bueno, yo la verdad que después de tantos webinars de estos meses, y de tanta ciencia, y de tantos cursos, preferí salirme un poco de la zona de confort, digamos, y no dar algo tan detallado, tan detallista, sobre una técnica quirúrgica o tratamiento diagnóstico en el segmento anterior o en la córnea. Y se me ocurrió que por ahí podíamos tener una clase un poco más académica, en donde vamos a ver también temas importantes de avances oftalmológicos, pero enfocado desde otro punto de vista. Y por eso la llamé así, la evolución de la cirugía corneal en estos últimos 20 años. No está pasando la foto, ¿qué podrá hacer? A ver. En la parte... Ahí pasó, ahí pasó. Ahí está ya. Ahí vamos bien. A veces se traba la primera. Quería decir que no tengo ningún interés comercial o financiero en nada de lo que voy a contarles en esta charla. Bueno, yo terminé mi residencia en el año 90 y ahí comencé mi largo andar, especializándome de a poco en córnea. Me interesó ese aspecto, pero recuerdo que cuando yo estaba en la residencia, e incluso hasta los primeros años de los 90 y demás, los corneólogos que hacían cirugías de trasplante solamente cuando hacían muy pocas cirugías lamelares, ¿no? Esta es una técnica que yo había visto de mi jefe, que es el doctor Enrique Malbrán, que hoy tiene ya cerca de 90 años, y él hacía esta técnica de peeling, pero claro, ¿qué pasaba? Estas queratoplastias laminares por peeling, como se llamaban en esa época, tenían la dificultad de que dejaban opacidades en las entrecaras. Entonces casi todos los especialistas en córnea en esos años se volcaban más por el trasplante penetrante, porque el trasplante penetrante, a pesar de tener una herida a cielo abierto mayor, con la tecnología de esos años y los riesgos de esos años, daba una mejor calidad visual final al no tener opacidades en las entrecaras. No es menos cierto que sí se hacían trasplantes de limbo, generalmente era con donantes cadavéricos grandes, en donde se hacían estos injertos de limbo, porque ya se sabía que las células madres del epitelio de la córnea anidaban en unos lugares cercanos al limbo,
que después nosotros llamamos los nichos. Y recuerdo que allá por los 90 estaba muy de moda, como última línea de tratamiento para la ceguera corneal, la osteodontoprótesis del doctor Benedetto Strampelli, la osteodontoqueratoprótesis, ¿no? que se hacía con material óseo de un diente, una cirugía que yo tuve la suerte de poder verla con él en Italia, de 6 horas de duración, muy intensa, muy larga. Bueno, en algunos casos hoy todavía hay quienes la realizan, en casos extremos también, de ojos ya muy complicados donde nada funciona. Pero el escenario en esos años era más o menos que el cirujano de córnea tenía poca actividad quirúrgica en sí. También se dedicaba mucho al segmento anterior y a otras cosas, pero de córnea en sí no había tantos procedimientos como hay hoy en día. Evidentemente, si uno piensa en los últimos 20 años, se agarra la cabeza con todas las innovaciones tecnológicas, lo que pasa hoy en día con los celulares, que son dispositivos que hacen de todo, menos de teléfono, porque esa es una función ya más olvidada, la tecnología de las redes, Internet. Bueno, si uno mira para atrás se sorprendería con todo cómo vivíamos hace 20 años y cómo vivimos ahora. Pero en el mundo de la cirugía corneal, hace 20 años, o un poquitito más también, se reintroducía el tema de la membrana amniótica. Incluso yo me acuerdo que el gran propulsor de esto fue el doctor Sheffet Seng, que trabajaba en esos años en el Bascom Palmer, en el departamento de córnea, y habíamos fundado, que yo había sido parte como socio fundador, una sociedad de superficie ocular, que tenía como objetivo, bueno, intercambiar noticias y casos y procedimientos a través de la membrana amniótica. También al poco tiempo, por ahí cerquita, aparece el tema del crosslinking, ¿no? Que también surgió como algo nuevo, muy interesante, revolucionario. Si ustedes, los más grandes, se acuerdan, al principio tuvo muchos detractores el crosslinking, pero luego poco a poco se fue imponiendo. Lo mismo que los segmentos o anillos intracorneales, que nosotros ya habíamos tenido alguna experiencia con los INTAX para el tratamiento de la miopía, porque los INTAX habían surgido en Europa para miopías hasta 4 dioptrías, para aplanar la córnea, por eso eran periféricos, y bueno, tenían esa indicación cuando por alguna razón uno no podía hacer un tratamiento con el excimer. Pero empezaron a aparecer los anillos de Ferrara, posteriormente otras marcas como los de Medifacos, etcétera, para el tratamiento del queratocono. Y ni hablar de los trasplantes de córnea y toda la revolución que hubo y que hay todavía hoy en día, con todas las técnicas que reemplazaron a las convencionales prácticamente, como los trasplantes de la superficie ocular, los trasplantes de la membrana de Bowman, las cirugías lamelares profundas, anteriores, como el caso de la DALC, o las queratoplastias endoteliales, que todos conocemos, de DISEC, de DIMEC, etc. Y también hubo, sobre todo en estos últimos años, bastantes avances en el tema de las queratoprótesis. Empezando un poquito con la membrana amniótica, como decíamos antes, su descubrimiento fue allá por el año 46, cuando Sorsby empezó a probar este tejido, pero claro, por fallas en la preservación, no tuvo los resultados esperados. Y como les decía antes, Sheffet Seng, conjuntamente con la escuela japonesa, fueron los que encontraron la manera de preservarla a la membrana, y de poder comprobar estas propiedades fetales que conserva la membrana de antiinflamación, anticicatrización y de antiangeniciosidad, o sea, de antivascularización. Y estos son tejidos que todos conocemos que son inmunológicamente inertes como tejidos fetales, que tienen una membrana basal que permite servir de anclaje para que las células del epitelio puedan anidar en ellas, adherirse y migrar, hacer canales. Tienen una matriz muy importante, que es donde están esas propiedades que nombramos recientemente. Y esta membrana sirvió también para expandir a estas células madres
tanto in vivo como in vitro, aunque al principio no podíamos diferenciar cuáles eran realmente células madres y cuáles eran células de amplificación transitoria o no tan transitoria, porque no teníamos tantos marcadores. Se la indicó al principio para tratar las deficiencias parciales y a veces también totales, pero más que las totales, las parciales de células madres, y poco a poco fueron surgiendo otras indicaciones. Pero bueno, como yo digo, acá en Argentina siempre se dice que el aloe vera, por ejemplo, cuando salió, que era la crema esta con propiedades de rejuvenecimiento y demás, se indicaba para todo, y hoy en día las indicaciones son bien concretas. Con la membrana amniótica pasó un poco eso, allá por el año 2000, cuando se hablaba de un nuevo horizonte en la cirugía corneal, la membrana se usaba para todo. Venía un Steven Johnson y le ponía una membrana, y claro, no sirve para todo, tiene indicaciones acotadas, como todas las cosas en la cirugía. Nada es para siempre y nada sirve para todo. Hay que encontrar el nicho especial para cada tratamiento. Pero convengamos que cuando hay deficiencias parciales por distintas lesiones o traumatismos, quemaduras, etc., como ven en estas imágenes, la membrana amniótica realmente hacía milagros porque permitía la recuperación, la reconstrucción de toda la superficie ocular. No actuaba sola, primero había que devolverle al ojo sus defensas naturales, había que trabajar sobre la posición de los párpados, sobre la districtiasis, disminuir la inflamación, porque la inflamación se comía todo lo que le podíamos poner arriba con la membrana amniótica. Por supuesto también considerar el ojo seco, no un detalle menor, porque si el ojo estaba muy seco tampoco podíamos tener recuperación o reconstrucción de la superficie, pero una vez realizados esos tratamientos podíamos, digamos, tener buenas expectativas. Fíjense que el crosslinking tampoco es tan nuevo, como yo les dije antes, de hace 20 años. La primera cita que hay fue de Foote y otros colaboradores que introdujeron el principio de oxidación fotosensibilizante para los sistemas biológicos en el año 1968. Después, pero dentro del mismo año, se habló también ya de la fotooxidación del colágeno y de su crosslinking con la luz ultravioleta. Pero en realidad, para nosotros como oftalmólogos, todo esto era un mundo oscuro. No conocíamos estas capacidades que tenía la ciencia médica, y en el año 96 apareció este señor, llamado Theo Seiler, quien fue el primero en conducir estudios de crosslinking en córneas que estaban diagnosticadas como queratocono. Un par de años después, en el 98, Sporl fue quien introdujo también el crosslinking en las córneas de los cerdos, pero ya usando riboflavina en algunos grupos, en otros usaba glutaraldehído, y en otros utilizaba la solución de Karnowski. Y estas tres soluciones fueron las que se estudiaron en esos años en las córneas de los ratones, y quedó como digamos, la más adecuada para el tratamiento eficiente de los estudios probados, la riboflavina activada con la luz ultravioleta, y con eso se comenzó con los estudios en humanos. Entonces tuvimos el protocolo de Dresden en el año 2003, a través de Wollensack, que hizo el estudio piloto, y poco a poco esto fue llevando en el andarivel a distintos cambios, avances, evoluciones. Aquí en Argentina hay como 15 años ya de experiencia de crosslinking. Lamentablemente no pasa lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos, por la FDA, arrancó más tarde, y recién en el año 2016, hace prácticamente 4 años, 3 años y medio, desaprobaron el crosslinking para el tratamiento de la ectasia corneal post cirugía refractiva y del queratocono que progresa, ¿no? Pero perdieron mucho tiempo los americanos. Yo recuerdo que en esos años a nosotros nos venía muy bien porque podíamos presentar trabajos de crosslinking en Estados Unidos y llevábamos la atención de ellos frente a algo que no sabían que existía, porque viajaban a Europa y a distintas partes del resto del mundo, pero no tenían todavía una experiencia propia, salvo los que llevaban estudios pilotos aprobados por la FDA. En el 2011 se hizo evidente que el crosslinking ocupaba un espacio importante también en los chicos, para tratar de prevenir la progresión de las queratoplastias en edades tempranas,
y que estos chicos que antiguamente caían en una queratoplastia penetrante, y ustedes saben muy bien que la queratoplastia penetrante en chicos y la queratoplastia en adultos son dos mundos muy diferentes y muy complicados. Pero a veces no queda más remedio hoy en día por otras patologías, pero en el caso del queratocono se podía prevenir, y entonces hubo muchos autores que, incluso en los años siguientes, alertaron sobre el uso y la importancia del crosslinking para frenar, detener y mejorar un poco la patología del queratocono. Y obviamente que después se siguió evolucionando. Canelopoulos también trajo el bolsillo creado con el femtosegundo, el crosslinking acelerado del 2015, digamos, cambiándole la energía. Es lo mismo, pero en menos tiempo, con más energía. Ojo que el crosslinking no es un tratamiento gratuito, ¿no? Hay muchas publicaciones en donde uno puede ver casos raros de crosslinking con necrosis del estroma o patologías complicadas que no se sabe muy bien por qué se producen. Nosotros tuvimos aquí en Argentina el caso de una médica uruguaya que tuvo un crosslinking y terminó en un trasplante porque hizo un melting completo, y nunca supimos, a pesar de que eso se consultó con Theo Seidler, se presentó en la ESCRS, nunca supimos cuál fue la causa final. Y ayer estuve en un webinar que me invitaron de la Escuela Paulista, con José Álvaro Pereira Gómez y Ana Luisa Jotin Lima, y bueno, yo toda la Escuela Paulista, y era una presentación de casos. Yo tuve que dar una charla sobre tratamientos combinados de queratocono, y tuve que presentar algunos casos míos, y uno de los casos que me presentaron a mí justamente fue esto, un cross-linking con una necrosis muy importante, que ellos sospechan, como era una paciente alérgica y demás, que podía obedecer a una patología herpética, pero todavía el diagnóstico está en el aire. Una cosa que va a venir, seguramente sí, con el devenir de los meses, de los años, va a ser el epión, porque el epión está, digamos, ahí latente en la puerta, todavía no han encontrado la fórmula. Hay discusiones, que sí, que no, que es mejor el EpiOff, pero bueno, yo creo que a la corta o a la larga, a pesar de que hoy es un tema de debate, el EpiOff se va a terminar imponiendo, y como también se está imponiendo el crosslinking en procedimientos asociados para la topografía guiada transepitelial con PRK y con el uso del láser y otras características más. Pero bueno, dejemos un poco ya el crosslinking y vayamos a otro avance de los últimos 20 años, que fueron los segmentos intraestromales para el tratamiento del queratocono. Tenemos más de 20 años ya de experiencia intensa en esto, y si ustedes miran en la literatura hay muchos trabajos publicados en distintas partes del mundo, con bastante buenos resultados. Por supuesto que también tiene detractores, como todo tratamiento médico, pero a mi modo de ver, los anillos deberían formar parte del arsenal terapéutico para que un cirujano de córnea pueda tener una herramienta más disponible a mano para el tratamiento del queratocono, especialmente por sus propiedades de remodelación de la estructura corneal. Aquí tienen un poco parte del armamentario que se puede utilizar para el tratamiento del queratocono. Hablamos del crosslinking. El crosslinking básicamente se considera más efectivo para prevenir la progresión de la ectasia, no tanto para regularizar la topografía, y tiene muy poca corrección refractiva, muy poca, aunque va dando a lo largo de los meses, es muy poca. Las lentes fáquicas, que ustedes tuvieron una linda charla ayer, son evidentemente para corrección refractiva, ¿no? Sin embargo, bueno, también aquí hay que poner un puntito importante, que es que la casa STAR todavía no la recomienda para el tratamiento del astigmatismo irregular. O sea, es una indicación off-label que está funcionando, funciona bien, todos lo hacemos, pero cuidado con esto, porque no sé cómo es en Perú, pero aquí en Argentina, si un abogado se pone un poco denso y busca información y hay una complicación, podemos tener una cosa negativa muy importante, porque la propia fábrica no lo indica.
De la PRK no me voy a detener, saben todos ya que sus distintas modalidades y avances sirven para la regularización de la topografía y la corrección, y los anillos, que es lo que estamos en esta parte ahora charlando, sí tienen sobre todo una regularización de la topografía, no tanto efecto en detener la progresión, y obviamente sí hay algo de efecto en la corrección refractiva, aplanan un poco también, y bueno, hay efectos refractivos muchas veces que son interesantes. Cuando empezamos con esto, yo me acuerdo que fui con el doctor Argento, con Gustavo Cremona, viajamos a Medifacos a ver a Marcelo Suárez en estos principios de los años 2000, y hablamos con él, y claro, era todo una novedad, ¿no? La casa Kera-Rings hoy en día ofrece muchas opciones, muchas variaciones, hay como, yo puse acá 67 alternativas de poder elegir entre zona óptica, espesor, bueno, distintas configuraciones para tratar de personalizar el tratamiento cada vez más en nuestros pacientes. Y bueno, usábamos este nomograma que salió un poco después. Al principio cada uno utilizaba los anillos a su propio criterio y como le iba funcionando mejor, pero en el 2009 surge este nomograma que era bastante básico. Había que considerar el eje más curvo, que ahí está pintado como una línea negra, y ver si la ectasia, que es lo colorado, estaba todo de un lado y quedaba, digamos, prácticamente el 100% de un lado del eje más curvo, o si quedaba 20% de un lado y 80% del otro, o el tipo B, que era si quedaba 40 y 60%, o si eran mitad y mitad. Y con ese dato que se hacía, digamos, con una regla y un lápiz sobre la propia topografía, se calculaba también la mejor corrección subjetiva que se lograba. Entonces teníamos esta tabla en la cual podíamos ver en la parte horizontal el componente esférico y en la parte vertical el componente cilíndrico. Y si, por ejemplo, nuestro paciente tenía una topografía donde casi toda la ectasia estaba de un lado del eje más curvo y tenía una refracción que era de -2 y -2, como pueden ver ahí jugando a la batalla naval, como digo yo, porque -2, hundido, bueno, daba un anillo de 250 de arco y 150 de altura. Esto de la altura, teníamos el machete acá abajo, en la parte rosa, a donde nos decía, bueno, cuidado, que para 150 de altura no hay problema porque el espesor mínimo de la córnea, de la paquimetría, tendría que ser de 250 micras. Pero si nos corremos para este lado, hacia la derecha, si nosotros tenemos una córnea que tenía, por ejemplo, 400 micras, no podíamos poner un espesor de 300 micras porque nos quedaba muy poco tejido de córnea para sustentar el anillo, sino era toda la córnea era el anillo, ¿no? Posteriormente, bueno, tuvimos aquí al doctor Albertazzi, quien unos años después de esto, decidió directamente no usar anillos de más de 250 de alto, creo que ahora no usa más de 200, pero bueno, él tiene, digamos, un nomograma propio, ¿verdad? El problema con todos estos nomogramas era la impredictibilidad, eran poco predecibles los resultados. Y entonces nosotros a veces teníamos un resultado espectacular, siguiendo los pasos que decía el nomograma, y otras veces el resultado que teníamos era, digamos, no era una sorpresa, pero tampoco era el resultado ni parecido a lo que queríamos lograr, y había que sacar el anillo, cambiarlo, poner otro, pero tampoco teníamos tanto acceso al femtosegundo como ahora, las técnicas eran más bien manuales. Claro, el missing link en todo esto es la biomecánica de la córnea, ¿verdad? Y esas dos variables que eran la imagen topográfica y la refracción subjetiva mejor lograda, evidentemente no alcanzaban para cubrir todo el espectro de queratocono de todos los pacientes, y por eso los resultados no eran, digamos, tan predecibles. Y muchos oftalmólogos, muchos colegas dejaron de usar los anillos justamente a causa de esa situación, de que los resultados no eran tan predecibles. Bueno, evolucionamos. En el año 2018, hace un año y poquito, apareció un nuevo nomograma de Kera-Rings, es mucho mejor que el anterior, evidentemente, es el que estamos poniendo en marcha ahora. Seguramente va a seguir cambiando esto, y va a evolucionar favorablemente, pero este nomograma consideraba algoritmos específicos
para cada tipo morfológico de queratocono y cada tipo y grado de ectasia. Había, o hay, mejor dicho, nuevos criterios en la selección de la zona óptica, del eje de implantación, del tamaño. Incorporaron también otros segmentos, como los asimétricos, los de arco largo, ¿verdad? Y bueno, claro, requiere más data, ¿no? Acá tenemos que, ya no alcanza la topografía que teníamos antes, tenemos que tener estudios de 4 mapas tomográficos, estudiar la curvatura anterior, la curvatura posterior, estudiar la curvatura axial, ver qué pasa con las aberraciones, porque el nuevo nomograma contempla también el tratamiento de algunas aberraciones. Entonces se siguen usando los cilindros negativos y la agudeza visual mejor corregida, con y sin corrección, el tamaño de la pupila, para evitar los famosos efectos de glare, halos y demás, ver qué potencial de visión tiene este paciente, incluso con estenopeico, y por supuesto, bueno, la técnica de manual, nosotros seguimos a veces usándola porque ya aprendimos con esa, pero a los residentes, a los médicos en formación, evidentemente les es mucho más simple usar el femtosegundo, y a esto que venía trabajándose ya de hace un tiempo, se le sumó la clasificación morfológica de la escuela de Fernández Vega, en donde se clasificó a cada queratocono de acuerdo a un tipo morfológico. Y con esta nueva clasificación se pudieron encontrar 5 tipos morfológicos de queratocono que seguían estas variables para poder, digamos, organizarse mejor y saber cuál era o por qué se lo llamaba así a cada aspecto morfológico en la imagen tomográfica. Entonces esas variables eran la localización del cono, dónde estaba ubicado, cuál era la relación entre los 3 principales ejes diagnósticos, cómo estaba la ortogonalidad del astigmatismo topográfico y su simetría, y cuál era la apariencia en el mapa de curvatura. Esto seguramente ustedes ya lo saben, ya lo habrán visto, pero voy a pasar más rápido. En cuanto a la localización del cono, bueno, si era central, paracentral o pericentral. Y eso estaba medido por la distancia en milímetros, desde el ápex de la cona hasta el punto de elevación del mapa, ¿cierto? Como pueden ver acá, del mapa posterior. Entonces, si era menos de 0,75 era central, entre 0,76 y 1,8 era paracentral, y si tenía más ya era pericentral, como ven aquí en la imagen. Los ejes, el gran tema de los ejes, siempre tenemos ejes distintos, a veces no coinciden, otras sí, pero tenemos el eje topográfico, el eje refractivo, el eje del coma, bueno, también se organizó esto para ver si los ejes coincidían, si tenían menos de 30 grados de variación entre ellos, si no coincidían entre 30 y 60 grados, o si eran perpendiculares, como ven acá que el eje topográfico en la foto de la derecha y abajo es perpendicular al eje, por ejemplo, refractivo, ¿verdad? En cuanto a la ortogonalidad del astigmatismo, eso es la angulación de los lóbulos del astigmatismo topográfico. A la izquierda pueden ver que los lóbulos no tienen mucha angulación, entonces decimos que es regular, menos de 20 grados, o en el otro como los lóbulos están torcidos uno sobre otro, doblados, y cuando es más de 21 lo llamamos irregular. Y finalmente la simetría, porque bueno, si son del mismo tamaño los lóbulos es simétrico, y si no, son asimétricos, y con esto entonces se hizo esta clasificación, que pueden ver a la derecha, considerando todos estos parámetros que vimos, en los tipos de media luna, forma de pato, hombre de nieve, el queratocono central y el demonio de corbata. Y con eso se pudo armar un nomograma mejor, que yo lo publiqué en nomograma en esta revista, que es de la Sociedad Argentina de Oftalmología, en donde después si alguien quiere o no lo tiene, se lo puedo enviar, o si no lo piden directamente a Medifacos. Hasta hace poco no estaba impreso, así que me tomé el trabajo de imprimirlo y de ponerlo con algunos casos y demás, pero para que pudiera ser útil y pudiendo ver el nomograma sea más fácil de elegir el segmento y no correr detrás de cada caso, de cada paciente para encontrar la mejor solución. Bien, y pasamos a otro capítulo, damos vuelta a la hoja, y qué pasa con las técnicas de trasplante en la superficie ocular. Bueno, yo les mostré al principio que se hacían trasplantes de limbo antes, pero claro, el trasplante de limbo tiene un camino diferente si es autólogo o no autólogo.
Si es autólogo, el porcentaje de éxito a largo plazo, porque aunque todos al principio queden bien, después de los 2 años es donde, como decimos aquí, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Se ven los caballos. Después de los 2 años, ¿qué sobrevive a todo esto? Entonces, estos trasplantes de limbo autólogo son mucho más exitosos. En el año 2013, Bairender Sangwan, junto con Basu, describieron esta técnica, que la verdad que es muy interesante, es el trasplante simple del epitelio limbar, que se llamó SLED. Este es el video original de ellos, en la cual sobre una película de membrana amniótica ponen pequeñas porciones, trocitos de tejido limbar, y que están adheridos a través de un adhesivo tisular, y ellos lo cubrían con una lente de contacto. Pero esta técnica, bueno, también evolucionó, hoy utilizamos otras alternativas, como doble capa de membrana, no tanto, a veces no se usa tanto la lente de contacto. Pero ¿por qué funciona? Porque, bueno, está demostrado a través del OCT de alta resolución. Acá pueden ver de color naranja dónde está el trasplante en el día 1. Fíjense que el trasplante está encerrado en una especie de cueva, digo yo, vecino, pegado a su membrana amniótica, aplastado en este caso por la lente de contacto, pero está quieto, está todavía en el día 1 buscando su sobrevida. Ya en el día 5, si lo ven ahí de vuelta, está más achatado el trasplante, es como que ya empezó a estirarse un poco, puede haber ya evidentemente signos de actividad, ya hay mitosis ahí, hay meiosis, hay movimiento celular, y sigue todo el resto igual de la córnea, y en el día 8 ya comienza a migrar. Poco a poco esas células empiezan a migrar, acá tienen 2 pedacitos de trasplante, las células empiezan a moverse por debajo de esta lente de contacto, apoyadas sobre la membrana amniótica que les sirve de anclaje. Fíjense el día 11 acá también, que todavía se ven más nítidos, ya la córnea toma otro aspecto en el OCT, y por supuesto ya en la semana 6, ya todo el limbo está prácticamente recuperado, como ven en la foto de la derecha, a los 6 meses la córnea está transparente, y esto se mantiene. O sea que esto es muy interesante, es una técnica autóloga también, ¿no? Hay también ahora algunos trabajos de SLED heterólogo, pero es una técnica que nació autóloga, que funciona muy bien, y que algunos trabajos, de hecho en vivo versus in vitro, bajo cultivo de estas células, han mostrado que la velocidad de crecimiento y expansión in vivo de la propia célula limbar es mayor que in vitro. A veces no tenemos limbo del paciente sano, no quiere donar, no tenemos tejido autólogo, necesitamos a veces conjuntiva fresca, necesitamos un familiar vivo en línea directa. Estos pacientes a veces los conseguimos, otras veces no, pero ya empezamos con el tema de la inmunosupresión, porque ya estamos hablando de un limbo que, aunque sea de su hermano mellizo, va a requerir inmunosupresión, en menor o mayor grado. Y cuando no tenemos familia cercana o no tenemos la posibilidad, bueno, tenemos que usar un limbo de cadáver, y esto ya merece otra charla, es mucho más largo, pero ya sabemos que acá tenemos que hacer una inmunosupresión tan fuerte como si se tratara de un trasplante de riñón, de un órgano importante, ¿no? Porque si no, esto no va a sobrevivir. Afortunadamente, para contemporizar, cuando a veces nos pasa esto, tenemos también que pensar en los cultivos. Entonces, los cultivos de células epiteliales también nacieron ya hace 20 años. Este es un trabajo de Tsai, de New England, en el año 2000, donde él tomó del ojo contralateral, que estaba sano, no tenía deficiencia, un pedacito muy pequeño de limbo, de 1 a 2 milímetros, lo puso sobre una caja con una placa de membrana amniótica de 2 por 3 centímetros de diámetro para que creciera con todos los factores de enriquecimiento, aminoácidos, etc. Esperó 2 o 3 semanas y lo trasplantó en el ojo enfermo. Y bueno, ahí pueden ver sus resultados iniciales, que fueron bastante buenos, sobre todo, fíjense, la tercera línea a la derecha, una deficiencia total, que después se pudo transparentar y tuvo una buena respuesta. Aquí tienen fotos originales del trabajo de Tsai, en donde este es el preoperatorio del ojo con una deficiencia completa,
el otro ojo, donde tomó nada más que una pequeña porción para expandirlo ex vivo. Aquí tienen el preoperatorio y 5 semanas después, con una buena evolución, y después de 10 meses, sin arriesgar para nada el ojo sano. En épocas anteriores la gente no quería donar el limbo del ojo sano porque tenía miedo que se le descompensara el ojo bueno. Entonces decían, no, ya tengo uno mal, bueno, me quedo con ese mal y no arriesgo el otro. Pero aquí lo que se tomaba era realmente mínimo. Estos tejidos, en los estudios que se hicieron, se mantienen a lo largo del tiempo con buenos resultados en cuanto a los cultivos, aunque no son económicos, los laboratorios de cultivos suelen ser caros y a veces no están al alcance de todos los pacientes. También existe esta otra alternativa que es muy válida para los pacientes que tienen una deficiencia bilateral total y donde no queremos usar inmunosupresión. Entonces podemos usar o tomar tejido de otras regiones, como por ejemplo la conjuntiva, si es viable, aunque a veces la conjuntiva tampoco es viable, pero sí de la mucosa oral. Y nosotros podemos en el laboratorio transdiferenciar estas células fenotípicamente a células del epitelio limbar. Y bueno, hay varios trabajos sobre esto, ya hace unos años, estos son los trials del 2014, donde acá tomaron células prácticamente del propio ojo y aquí de la mucosa oral. También hay de otros lugares donde nosotros tenemos menos experiencia, pero en otras escuelas del mundo lo hacen. Y nosotros lo presentamos esto, como dijo Lucho al principio, en nuestro libro de células madres, el primero de ellos que hicimos, donde presentamos algunas de nuestras casuísticas, ¿no? Bien, siguiendo con las queratoplastias, pero ahora ya entrando en el tema de queratoplastias penetrantes, desde la penetrante hacia los trasplantes lamelares, tuvimos estas 3 evoluciones. El trasplante de la membrana de Bowman, los trasplantes estromales, laminares anteriores o profundos, y los trasplantes endoteliales. El trasplante de Bowman en realidad es una técnica para retrasar o evitar, yo diría más para retrasar y a veces evitar la queratoplastia lamelar profunda. Se indican los queratoconos que están muy avanzados, con paquimetrías muy bajas, ¿no? Menores de 350 en general pacientes jóvenes que tienen intolerancia a lentes de contacto, y como decíamos antes, es una alternativa a la DALC o a la PRK. El promotor de esto, el gran creador de esto fue Merritt Melis, que con su grupo publicó los resultados a 5 años, ahí pueden ver en un corte histológico de sus trabajos cómo se observa bien ese trasplante de la membrana de Bowman. Es un trasplante bastante difícil para nosotros de hacer por el problema que tenemos aquí con los bancos de ojos, ¿no? Pero bueno, es una alternativa que puede servir en algunos casos y que de hecho está en la historia de todo lo que estamos hablando. Arthur von Hippel se lo considera como el padre de las primeras ideas de la queratoplastia, hace ya mucho más tiempo, a fines del año 1800, él fue uno de los que habló de que se necesitaba una congruencia muy precisa entre el donante y el receptor, fijando el donante al receptor y evitando el prolapso de los tejidos intraoculares. Tal vez hoy en día este haya sido el padre de lo que llamamos DALC, el verdadero padre, o el abuelo, mejor dicho, ¿no? O el abuelo de lo que, o más, de lo que es la DALC. Pero también José Ignacio Barraquer, ya por el año 71, o sea, estamos un poco más atrás de los 20 años, hablaba de una interfase profunda para el DALC, que tenía que ser una capa uniforme en espesor, bastante gruesa, que tuviera una zona bastante homogénea de contacto con el donante-receptor, de un espesor importante y de alta calidad del donante, con una sutura contracción uniforme para evitar los astigmatismos y con una interfase clara, ¿no? Si uno, les meto acá un paréntesis, pero si uno mira de la historia de las queratoplastias, yo estaba la vez pasada interesado en hacer una publicación de eso, y mira para atrás, cómo no hace tanto tiempo, hace 60 años, 50 años, con la cirugía sin microscopio y con trasplantes cuadrados que se tallaban a mano, no eran redondos, sino cuadrados, tallados a mano, suturados con seda, con la inflamación que eso combinaba,
y los pacientes tenían bastante buena agudeza visual, y tengo ahí una tabla que encontré de Castroviejo con astigmatismos de Ramón Castroviejo a los 2 y 3 años de 2 dioptrías, de 2,50. O sea, no hemos avanzado tanto en esa línea. Pero bueno, eso fue un paréntesis de algo más antiguo que me llamó poderosamente la atención. De las técnicas DALK, bueno, ya les conté la de mi maestro y querido profesor, el doctor Enrique Malbrán. En el año 97, para estar un poco más actual, apareció Sushita con su trabajo de la hidrodisección. Subota también habló del año 98 en otra técnica de disección. Meles, la técnica de disección viscoelástica, y el gran aporte que se hizo acá, por eso digo que este por ahí es el verdadero padre, como se la conoce hoy, a la técnica de DALK, fue Anuar en el año 2002. Posteriormente a eso se hicieron mejoras, aparecieron nuevos instrumentales, de TAN, de cernícola, cánulas, distintas alternativas de mezcla, visco con aire, visco sin aire, aire solo. Bueno, cada cirujano tiene su particularidad, pero hubo avance en esto, y obviamente hoy esta técnica, si tuviéramos que tener un paciente con una ectasia, es la técnica de elección, ya no se consideraría hoy posible, salvo casos excepcionales, hacer una queratoplastia penetrante en un paciente con un queratocono avanzado, salvo que, bueno, que esté lesionado el endotelio, que tenga lesiones mucho más importantes. Esto es muy interesante, que es la sexta capa de la córnea, ¿no? Harminder Dua estuvo con nosotros, yo lo traje el 10 de marzo acá a Buenos Aires, y nos dio unas clases extraordinarias. Vino con un grupo de colegas británicos, eran 12, hicimos un curso que yo tuve el placer de poder dirigir con la Sociedad Argentina de Oftalmología. Fue el último curso presencial que hubo de oftalmología en el país, y el primero del año y el último del año, el 10 de marzo. A poco tiempo entramos en la cuarentena y hasta el momento no tenemos cursos presenciales. Pero bueno, aprendimos mucho con nuestro querido amigo Harminder. Él habló de esto por primera vez en el año 2007, donde presentó en un congreso en Italia de SICSO un estudio piloto sobre la capa de Dua, la nueva capa de Dua. Y el trabajo se publicó un poco después, en el año 2013. Esta capa de Dua es una capa fuerte, acelular, que tiene muy pocos micrones, pero mide 9 milímetros de diámetro, con colágeno tipo 1 básicamente, en distintas direcciones. Termina antes de llegar a la membrana de Descemet, pero es impermeable al aire, ¿no? Y bueno, se dice que tiene sus propiedades biomecánicas. Al principio hubo bastantes detractores, yo me acuerdo de Mark Mannis, que lo atacó mucho a esto, diciendo que la capa de Dua no existía. Claro, es difícil verla, uno lo ve en la DALK esto, pero bueno, es importante en las cirugías, es importante en algunas patologías, es como el eye drops agudo, en algunas distrofias, abre una puerta de camino también para el glaucoma. O sea, yo creo que esta capa va a dar que hablar en los próximos años en cuanto a sus utilidades terapéuticas. ¿Y qué decimos entonces de las queratoplastias endoteliales? Las queratoplastias endoteliales, fíjense, surgen allá también hace 19 años con Meles y Terry, ¿no? Los otros padres que hablaron de Dilek. Así fue como empezó la historia. Al poco tiempo, a los 2 años ya se empezó a hablar de Disek, y después en el 2007 Goroboy de Disaek. Disek fue a través de Price, que habló de la queratoplastia endotelial por stripping de la Descemet. Después también Meles apareció de vuelta con el Dimec al poco tiempo, en el año 2006, trasplantando solo con la membrana de Descemet. Se hizo también de Reitz, Pereira y Macaulay incluyeron el Dimaec, que después, bueno, no se usó tanto, pero... Y ahora, hace 3 o 4 años atrás, aparece esto nuevo, el DIWEC, o solamente el stripping de la Descemet, el DSO, de Catherine Colby, que bueno, que nos dejó un poco a todos sorprendidos. Al principio eran pocos casos, pero después empezaron a aumentar los casos. Creo que en esto de aquí, mucho no me voy a meter, porque ya todos esto lo conocen y lo manejan. El DIMEC es hoy en día, tal vez, en lo que yo creo el gold estándar de las técnicas endoteliales, de lo que podemos hacer.
Es una cirugía que tiene una curva de aprendizaje, como todos saben, que es un poco más dificultosa, pero que es realmente la indicación, ¿no es cierto?, para las patologías del endotelio. Este es un trabajo muy interesante de DSO, de Catherine Colby. Ella tomó 13 ojos de 11 pacientes. Estos pacientes tenían una endoteliopatía de Fuchs, pero con la característica de que el mosaico periférico estaba conservado, o sea que era un Fuchs no muy avanzado, bastante centralizado. En su trabajo ella hizo cirugía de catarata en simultáneo. A todos nos ha pasado alguna vez que haciendo una FACO nos llevamos un pedazo del endotelio, ¿no? Creo que, si somos honestos, los que hacen bastante cirugía de catarata, alguna vez se nos ha llevado y al día siguiente nos ha quedado un edema central ahí, y a los 3 días una córnea blanca en el medio, y nos hemos llevado un susto, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, y después, mágicamente, esto se repobló, se mejoró, la córnea se puso transparente, y salimos del paso. Ni hablar cuando usamos una lente premium y nos pasa eso. Bueno, ella en esta publicación tuvo de los 13 ojos, 10 que se mantuvieron transparentes, con muy buena visión, y la verdad que ella los clasificó según el tiempo de respuesta a esos casos. De los 10 que estuvieron transparentes, hubo 4 que se pusieron transparentes en el primer mes, los llamó los de respuesta rápida. Después hubo otros 4 que tardaron más, ya de ir un poquito más de miedo, un poquito más de pánico, que los llamó los que respondían, y luego había 2 ojos que generaban cierto insomnio, que eran los de baja respuesta, respuesta lenta, que tardaron como entre 4 y 7 meses en ponerse claros. Este trabajo, obviamente que como pueden ver aquí, las paquimetrías en el seguimiento fueron de promedio 576, el recuento celular tampoco era muy alto, ¿no? Estas células se hacían como pseudópodos, ¿no? Se iban moviendo de a poco, pero bueno, hubo algunos casos que no funcionaron. De todos estos dijimos que había 3 que no pudieron transparentarse, y entonces estos requirieron un trasplante endotelial. Los estudios genéticos que se hicieron no mostraron, digamos, correlaciones con estos resultados, no se encontraron tampoco mutaciones conocidas o explicaciones por qué estos casos no funcionaron, pero hubo un 30%, prácticamente 25% que no funcionó. Moroni también publicó un año después 12 casos de strippings only, de los cuales 9 se mantuvieron, digamos, consiguieron la transparencia, 1 necesitó un trasplante endotelial, pero hubo 2 casos que, a pesar de que no se ponían transparente, respondieron al ripazudil y evitaron lo que le había pasado a Colby, que era hacer tantos injertos endoteliales. El ripazudil es un inhibidor de la roquinasa que se aprobó para el tratamiento de glaucoma hace unos años en Japón. El nombre es el Glanatec, que todos saben que reduce la presión intraocular porque facilita el flujo de salida. Promociona la proliferación endotelial en los tejidos de cultivos de córnea, de células in vitro, y también mejora un poco en vivo la división, la expansión de todas estas células. El año 2018, el doctor Kinoshita ya comenzó a presentar trabajos sobre el cultivo del endotelio, usando en los cultivos estos inhibidores de roquinasa. Nosotros, en nuestro segundo libro de Células Madres, le encomendamos a él el capítulo de la terapia celular para las córneas con disfunciones endoteliales, en donde él escribió esta parte, y por supuesto que en el 18 presentó, después siguió presentando el año pasado también, creo que en la academia presentó pacientes tratados que tenían queratopatía bullosa y con córneas muy gruesas, con baja visión y con buenos resultados. Después me acuerdo que Lucho lo mostró esto en lo mejor de la academia en español, mostró algo de esto y los resultados de Kinoshita, que bueno, él está todavía involucrado
con estos resultados, inyectando las células dentro de la cámara anterior, posicionando al paciente y, bueno, y viendo a ver si esto funciona como futuro. Y decíamos que también había algunos avances en queratoprótesis. Los nuevos protocolos de queratoprótesis de K-Pro dicen que tenemos que colocar no solamente la prótesis, sino una válvula de AMED, porque muchos de estos pacientes van a hacer glaucoma y ahí entonces se juega la vida del ojo. Ustedes saben que la queratoprótesis es la última barrera, después de eso no queda más nada. Aquí se utilizan mucho las placas de titanio, que son estas, y también en el protocolo se dice que para mantener mayor tiempo viable todavía la biocompatibilidad es necesario hacer una vitrectomía. Entonces, cuando colocamos una queratoprótesis, ahora una Boston 1, como esta, por ejemplo, seguimos estos pasos que indica el protocolo nuevo, de hacer el implante de la válvula de AMED y la vitrectomía junto con la queratoprótesis. Hay evidentemente muchas líneas de investigación, se están buscando materiales todavía más biocompatibles que las placas de titanio, se está tratando de reducir el tamaño, se está volviendo al uso del tamaño pediátrico, digamos, que son de 7 milímetros, y hay algunos protocolos bajo investigación de las extra small, que serían todavía mucho más pequeñas, de 1.27 milímetros, y estas serían las más biocompatibles, o que teóricamente, según lo que se piensa, en el tiempo permanecerían más tiempo sin alteraciones en el ojo de nuestros pacientes ceguera por córnea. Para ir terminando ya, además de agradecerles nuevamente por este espacio y por el tiempo que me han dado y la compañía en esta charla, yo no sé si esto se va a poder realizar, pero por ahora sigue en pie. Tenemos para el mes de noviembre, del 5 al 7 de este año, en la Universidad Católica Argentina de Puerto Madero, el tercer Congreso Internacional de Pancórnea, la Sociedad Panamericana de Córnea, que va a participar en forma conjunta con el tercer Congreso Iberoamericano de Oftalmología. Vamos a tener un montón de invitados, como pueden ver ahí, todos estaban confirmados hasta ahora, pero bueno, esperaremos a ver qué nos dice el coronavirus acá en Buenos Aires, y si esto se va a hacer o no. Sé que la academia va a ser viable, pero Estados Unidos es otro planeta, no es Sudamérica, y acá estamos en Argentina, de manera que ojalá se pueda realizar, si no veremos la opción virtual, y si no se pasará para cualquier otro momento. Así que muchas gracias a todos por la atención, les agradezco también a mis hijos oftalmólogos, acá están los tres, tengo la alegría de poder disfrutar con ellos todos los días unas cuantas horas de trabajo en tiempos normales, ahora ya no tanto, pero bueno, tenemos a los tres oftalmólogos que me ayudan, así que un placer y un fuerte abrazo, quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias, Lucho. Gracias, Daniel. Nos has hecho un paseo por toda la córnea, creo que desde el epitelio hasta el endotelio, y en todas sus formas. Estuvo bueno, interactivo y completo, ¿viste? Sí, muchas gracias. De lo convencional. Quise salir de lo convencional, que era dar una charla puntual. Sí. No, y mira, y cosas puntuales, cosas como para comentar, ¿sí? Y lo interesante de esto, y mucha gente quizás no sabe el trabajo que existe por detrás de algunas cosas que has mencionado, ¿no? Por ejemplo, sí. Yo tuve una cena con Zen, ¿ya? Y estábamos comiendo, ¿ya? Justamente que realizó la parte membrana amniótica en oftalmología, ¿sí? Y estábamos comiendo, ¿no? Y nos cuenta la historia de la publicación de membrana amniótica, ¿sí? Y fue impresionante. Lo rechazaron a un tipo que era el jefe de superficie ocular de Bascom Palmer, lo rechazaron el artículo de membrana amniótica 8 veces. Increíble. Él me lo contó 8 veces. Increíble. ¿Por qué? Porque siempre cuando sale una cosa nueva hay muchos detractores. Mira lo de Dúa, tú mismo lo has mencionado, ¿sí? Sale con la idea y más o menos 8 años después es que tiene la primera publicación. Claro. Sí. Entonces, es impresionante. Mira, aquí siempre se dice que el que no tiene enemigos es el que no hace nada. Porque cuando tú te pones a hacer cosas, brotan por generación espontánea.
y ya tienes a los detractores, aunque no saben por qué, pero ya de principio están en contra. O sea que toda esta gente que ha tenido ideas maravillosas y brillantes y bien encaminadas, porque todos han servido como aportes para que podamos mejorar todos nosotros nuestros tratamientos, han padecido todo esto, no me cabe ninguna duda que lo han padecido. Y bueno, hay muchos ejemplos de eso, tal vez uno de los más recientes son los que vos mencionás, ¿no? El de Dua, el de Jefferson, pero bueno, la verdad es que yo me acuerdo de Sheffer que de lo que tengo presente cuando armábamos esto de la sociedad de superficie ocular, todo el mundo lo criticaba porque decía que la membrana amniótica no era de él, la patente no era de él, que se había descrito hacía 50 años, pero claro, los demás no lo habían usado porque no lo habían preservado. Entonces, claro, tenía un montón de autores previos, pero que habían usado algo que después no publicaron demasiado. Entonces, No, bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. Es súper interesante. Mira, cuando yo regresé a Perú, una de las primeras cosas era de que iba para Colombia para el curso de banco de ojos, que era de 15 días, y nos quedamos allá, ¿no? A mí me tocaba dar membrana amniótica porque es lo que hice justamente el trabajo que el año que quedé en Estados Unidos. Y en eso voy a dar la primera clase de membrana amniótica, ¿sí? Y la clásica, ¿no? Del slide que en 1978, no sé, Kenyon, membrana amniótica. Y en eso había un R2 de la Barraquer, ahí sentado conmigo, y me dice, doctor, disculpe, ¿le puedo dar un comentario? Por supuesto, le digo, claro, dime. Mire, doctor, lo que pasa es que la otra vez estaba repasando esto y ¿le puedo enseñar algo? Sí, y me lleva a la biblioteca en la que estábamos en la clínica Barraquera haciendo ese curso y me muestra un libro que lo hablo del año 54, ¿ya? Del Congreso de Córnea del 54, en el cual el doctor Barraquer ya hacía esos trasplantes del limbo para quemadura y si te muestro la figura exactamente igual, exactamente hasta la figura igual de cómo hacía el trasplante de 90 grados superior e inferior, ¿sí? En el 54. Entonces, muchas veces estamos viendo también cosas nuevas, poniéndose adjetivos nuevos, cuando si uno lo repasa por atrás se da cuenta que eso ya estaba, como tú mencionaste en otro caso, 20, 30 años atrás. Tal cual. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Mirá esto que yo, la vez pasada, a mí me interesa a veces en la noche cuando tengo un rato libre, miro un poco para atrás la historia, me apasiona buscar cosas, y encontré esto de Ramón Castroviejo que era impresionante. Trasplantes cuadrados, sin microscopio, sutura de seda, 2 dioptrías de astigmatismo. Decías, pero bueno, hoy que tenemos microscopios, tenemos suturas de nylon, tenemos toda la tecnología, medimos el astigmatismo intraoperatorio, y todo, y después terminamos con astigmatismo en una DALC de 2 dioptrías y decimos somos Gardel, como dicen acá, lo mejor. Sí. Y hacía 50 años hacía lo mismo sin nada. Mira, yo tuve oportunidad de ver esos trasplantes, Squares, ¿sí? Ahí cuando estaba, en el tiempo que estuve con Manis, ¿ya? Transparentes, pequeños, claro. Transparentes, todavía paciente viendo 30 años después. Impresionante, ¿sí? No, impresionante, impresionante. Yo digo que en ese sentido estamos avanzando, pero hay cosas que, digamos, no hemos descubierto nada nuevo, que ya estaban de antes y ahora estamos reaprendiendo o redescubriendo con otra tecnología, pero ¿qué es lo más? Al que le interese así estas cosas también de historia de córnea, todo, hay un libro de doctor Justo Manis, y que lo hizo con su hijo, de todo lo que es historia de córnea, ¿sí? Y él pues va desde atrás, ¿no? Es muy bonito libro, como para darle una repasada. Y dime, ¿no has hablado, Daniel? Cuando vino Harminder Dua, ahora en marzo me trajo de regalo, que yo no sabía ni que él lo tenía, un libro que escribió él, allá por el año 93, de también historia de la oftalmología. Está en venta en Amazon, después te lo voy a pasar por acá. El libro es fantástico, pero fantástico, sorprendente. Se llama Historia de la Oftalmología por Harminder Dua. Y me dejó un regalo, me lo dedicó, me dejó un regalo acá, trajo una bolsa de cosas, bueno, justo estaba el libro, y dije, uy, ¿cómo sabía Harminder? No, me dijo, bueno, esto no es nada. Y dije, no, esto es lo mejor de todo. Lo mejor de todo.
Así que después te voy a mandar la foto del video, porque yo vi que en Amazon estaba. Lo impresionante de él también, su don de gente, ¿no? Buena persona. Él es ahorita el jefe de la Universidad de Nottingham, ¿ya? Sí. Y es el director de la revista del British Journal, el editor en jefe. Y solo para los demás puedan compartir esto, teníamos una reunión conjunta en Estados Unidos, y no sé si tú supiste, Daniel, eso, y la cuestión está de que no vino, ¿no? Y yo le escribo por WhatsApp, ¿qué pasó? Y que le negaron la visa. ¿Por qué? Por sus antecedentes. Sí, y se ve que no lo dejaron viajar. Le negaron la visa, de locos, de locos. Sí. Oye, Daniel, tú que nos has dado esta repasada, ¿sí? Mi pregunta sería, una cosa sería, ¿hacia dónde crees que estamos yendo? ¿Hacia dónde crees que ves el futuro, por ejemplo, en este caso de trasplante endotelial? Sé que tú mencionaste ya algunas cosas de Kinoshita. Sí. ¿A dónde crees que estamos yendo para allá? ¿Cómo lo ves? Yo creo que todas estas técnicas que estamos haciendo van a tener una vida corta. Así como tuvimos unos pocos años de DISEC y ahora estamos en el auge del DIMEC, yo creo que eso va a ser también una vida breve, una vida corta. Yo no sé si la técnica por la cual él introduce, me refiero a Kinoshita, introduce las células y hace los pasos de posicionamiento y demás, va a ser la que va a quedar. Pero sí estoy más pensando que el tema de los cultivos, al poder conseguir, porque ahora hay otros medicamentos, inhibidores de la roquinasa también, aparte del ripazudil, que se están investigando, y que al poder quitarle a esta enzima la propiedad de inhibir la proliferación del endotelio, con la manipulación genética va a ser muy fácil volver a tener endotelio nuevo en cultivos. Y yo creo que el camino va a ser hacia el trasplante celular, ya no al trasplante de membrana, sino hacia el trasplante celular. No sé si la técnica va a ser la inyección, la posición, el desplazamiento, tirarlas como las tira él ahí adentro de la cámara anterior, que seguramente muchas desaparecen, pero sí sé y veo cada vez más que hay como un auge en la evolución de tratar de ver cómo reproducir el endotelio. Hoy tenemos una mezcla. Hoy yo creo el endotelio un poquito se reproduce, pero un poquito, y otro se expande, y crece, y prolifera, y se agranda, y se va ocupando espacios. Pero me parece que van a lograr, con la biología molecular, poder mejorar mucho la proliferación del mosaico endotelial, y creo que en un futuro, no sé de cuánto tiempo será, pero no muy largo, la técnica va a ser el trasplante celular. Okay. En este momento, Daniel, ¿hay algún tipo de marcador específico de células madres en el limbo o alguna manera de identificar las cosas que también cuando hay crecimiento ya o provoques crecimiento de stem cells o celular para trasplantes de limbo, pueda saber con certeza que está creciendo células madres? ¿No? Sí, no, mira, es una pregunta para el doctor Croxato, que es nuestro patólogo, ¿no? Yo sé que al principio había marcadores que lo que hacían era confundir un poco, como bien explicabas, las células madres con las que no son madres, pero que todavía tienen potencial de recuperación. Pero ahora he hablado con él hace un tiempo ya de esto, y me ha dicho que hay más trabajos y más identificación. Y no sé los nombres, la verdad que son todos nombres complicados, que tienen letras y números. Para nosotros que estamos en la parte asistencial, digamos, y no tanto en el laboratorio, es difícil recordar. Pero el concepto es que cada vez estamos más cerca de poder pintar esta célula, es decir, esta es una stem cell original, y esta no. Para eso poder saber que de ahí el origen. Exacto. Perfecto. Y dime, no sé, alguna pregunta de ahí, por favor, hay que aprovecharlo, Daniel. Daniel es una enciclopedia andante todo lo que es esto, así que hay que aprovecharlo. ¿Sí? Si hay alguna pregunta de ahí o en el chat. Oye, mira, sí, no, lo ha resumido muy bien. Una pregunta, Daniel, esta parte del cross-linking, ¿sí? Tú mencionas que la tendencia va a ser definitivamente a hacer procedimientos EPI-ON. ¿Estamos? Para evitar
las Sí, yo creo complicaciones que que va a ir por ahí, va a ir por ahí. Yo creo que va a ir por ahí. ¿Cuál crees que es el método ahorita? Primero, ¿qué piensas tú de esta cuestión de los americanos en el sentido de que sabes que ellos están haciendo como un EPION, pero no mencionan para nada qué compuestos están utilizando, pero que Claro. logran hacer un EPION casi como un EPIOF? ¿Qué opinas en general de eso o cómo ves ahorita eso? Yo creo que no están dando la molécula que necesitamos saber cuál es para probarla, para poder realizarlo. Ellos Okay. están un poco, digamos, no dando toda la información. Evidentemente, no es la riboflavina que nosotros conocemos, está claro, que no es la misma droga. Pero hay en danza un montón de compuestos hoy en día que están en líneas de investigación. Los europeos también tienen esto muy presente, y a mí me parece que hoy por hoy el crosslinking va a tener, digamos, el crosslinking yo creo que, para ubicarlo un poquito, ahora estamos viendo más algunas complicaciones que todavía tampoco entendemos, porque no sé si a ustedes les ha pasado ahí, pero nosotros hemos tenido algunos pacientes con anillos aquí, que les hemos hecho crosslinking después de unos meses, y que hemos tenido alteraciones epiteliales en la zona corneal, en el medio de los anillos, entre anillos, y que antes no tenían esos defectos epiteliales. ¿Y por qué ahora después Por delante del anillo para el centro, Exacto. como un Entre los depósito. anillos, la zona del Sí, medio, digamos, sí. entre los ángulos de los anillos, entre los bordes de los anillos, en toda esa zona aparecen defectos epiteliales persistentes. Pero pasó en varios casos. Bueno, lo hablé con Ana Luisa Holfin Lima, que ella también tiene mucha experiencia, pero me dice, yo vi lo mismo. Nosotros nos pasa también, que los pacientes que tienen anillos, después de un tiempo, ahora están haciendo defectos. Le digo, Ana Luisa, ¿será que estamos manejando mal la energía? ¿Estamos ahora ahorrando tiempo y por energía estamos cambiando? Bueno, son cosas que todavía son misteriosas, como la necrosis que decíamos antes, que son Sí. misteriosas. Pero yo digo, volviendo un poco a tu pregunta, ¿por dónde va el crosslinking? Para mí el crosslinking va para hacer un tratamiento asociado. Ya no se piensa tanto en un tratamiento secuencial, se piensa más en un tratamiento asociado, salvo que, bueno, no sea necesario, ¿no? Pero si hay que remodelar la córnea, o bueno, lo veo más como un tratamiento asociado, y veo más que el camino va a ser a la menor agresión posible, a respetar el epitelio. El epitelio en el queratocono juega un rol, y todavía no está claro cuál es, pero juega un rol. No sé si vos te acordás de este médico que estaba con el equipo del Artemis, Dan Reinstein, de Londres. Sí, claro. Sí. Bueno, él hace unos años hizo una publicación muy interesante que yo, la verdad, después no supe por qué no prosiguió eso, en donde él hablaba que los primeros cambios en el queratocono eran en el epitelio, se daban en el epitelio, los primeros hallazgos. O sea, que si queríamos hacer pesquisa de queratocono prematuro, vamos a decir así, antes de que sea queratocono, había que estudiar bien el epitelio, y ahí se alteraba la posición de las células epiteliales, cómo se deformaban esas células epiteliales desde su membrana basal, y entonces eso ya era un patrón que podía terminar en una ectasia. Bueno, ese tema que Dan Reinstein lo comentó y lo contó hace ya unos años, quedó medio dormido. Y ahora después, con esto del crosslinking, medio como que volvió otra vez. Entonces, ya sea quitar el epitelio manual, transepitelial con el láser, lo que sea, no está bueno, porque eso es como que nos está quitando también una observación que podíamos tomar. Y yo creo que a la corta o a la larga vamos a terminar en el EPION. Bueno, hay un último comentario. Sabes que Dan, bueno, yo lo fui a visitar igual allá en Londres y vi lo del Artemis, lo que está haciendo con el epitelio, luz fan del epitelio, ¿no? Pero tú sabes que Dan es peruano, ¿no? Sí, se habla español. ¿Sabes dónde lo conocí? Yo lo conocí en el año 2003, cuando yo, por culpa del corralito, aquí en Argentina, que fue en el 2001, pero en realidad impactó en el 2002 porque era fines del 2001, yo me enojé mucho, se quedaron con todo mi dinero, y me tomé un avión y me fui a trabajar a España, con Alió, que Alió estaba en ese momento abriendo una clínica en cada esquina. Entonces me dijo, vení para acá que tengo un cargo acá muy bueno de director de una clínica muy grande, tiene 1000 y pico de metros, hay 12 oftalmólogos, necesito un director de tu perfil. Bueno, me fui, me quedé casi 3 años ahí con él. Alió iba loco en esa época, con trabajos, esto, era la época después lamentablemente tuvo
todos sabemos, ¿no? Pero estos años Sí. parecía como que un pulpo que se comía a Europa, no a Sí. España, a Europa. Bueno, una de las veces que yo estaba en la clínica me aparece, creo que fue en el 2003, este médico. Y yo le empecé a hablar en inglés y él me dice, pero si vos sos argentino. Le digo, ¿y usted? No, yo con el nombre y la cara que tenía y todo, no pensé que era latino. Y tal cual. Y me contó que era peruano. La verdad es un bocho el tipo, ¿eh? Sí, sí, buenísimo. Él nació Muy acá. bueno. Y Pero muy bueno, bueno, un gusto, la tipazo. verdad fue un gusto. Hablar con él fue muy interesante. Y él está ahí en Londres, lo recibe a todos los que van, sé que va mucha Sí. gente, y la verdad que es muy creativo, tiene ideas revolucionarias que a veces, bueno, pueden tener asidero real. Y Daniel, y la última cosa que te voy a pedir, alguna, o sea, quizás una recomendación tuya para los jóvenes en la parte de que quieran seguir córnea, ¿sí? Y enfermedades externas, que es el campo que creo que lo hemos tomado hoy día. ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? Bueno, mi mensaje para los jóvenes, yo tengo, como les decía antes, a mis hijos que están desarrollándose, ya terminaron la residencia, ahora algunos ya, uno está en retina, otro en catarata y córnea, y la otra en glaucoma, pero estoy relacionado, gracias a ellos, de vuelta he revivido con los jóvenes, porque vienen todos a mi casa es un club, digo yo, ¿no? Hay uno con un lado, otro en otro, se pelean todo el tiempo, discuten, tengo Ateneo todos los días, Grand Rounds, todo el tiempo, todos los días. Y no sabés cómo aprendo de ellos, porque me Claro. juegan a morir y me vienen con la bibliografía y me dicen, mire, doctor, usted está equivocado. Y a veces me ganan, la verdad que tengo que reconocer que a veces me ganan. Otras no, porque yo me sé defender, pero a veces pierdo. Mi consejo es este. La córnea es una especialidad extraordinaria. Antes, los corneólogos no hacíamos muchas cosas, pero ahora los corneólogos estamos en la cresta de la ola, estamos con unas oportunidades muy importantes. La córnea es un tejido que está delante de todo, no requiere de tanta tecnología como la retina, por ahí que hay que hacer más cosas para verla. La retina también ha avanzado cosas increíbles, ¿no? De ciencia ficción. Ha superado la realidad, ha superado la ficción en la retina. Yo me acuerdo en la residencia, los pacientes de retina eran todos pacientes sin visión, que era éxito anatómico nada más, y hoy la retina hace milagros. Pero la córnea tiene sus ventajas, tiene su fácil accesibilidad, tiene toda su tecnología y tiene un montón de posibilidades de desarrollo para los próximos 20 años. Así como hablamos de estos 20, yo creo que los 20 años que vienen en la córnea van a ser 20 años gloriosos también. 20 años gloriosos. Así que si ustedes, los chicos jóvenes, están interesados en elegir algo de la parte ocular que puedan desarrollar con investigación, con tratamientos exitosos, en donde puedan tener el placer de ver la alegría de los pacientes, en donde les guste la parte clínica y la parte quirúrgica, porque la córnea tiene las dos cosas, tiene la parte clínica y la parte quirúrgica, y es un tema que nunca se va a agotar, porque ahí están las infecciones, las enfermedades congénitas, las degeneraciones, bueno, toda la patología médica está resumida en la córnea, no se vayan de la córnea y métanse ahí. Buenísimo. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias. Abusamos de ti totalmente. Y gracias por poner esa tan linda clase en realidad. Bueno, en estos momentos lo que hacemos nosotros es siempre abrir los micrófonos y agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias. Muy buena charla. Grande a toda la familia y a todos los que estaban ahí detrás de la computadora. Un abrazo virtual. Muy bien. Gracias. Muy bien, Lucho. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Les recuerdo a todos que mañana tenemos un simposio, el simposio de queratocono, diagnóstico, progresión, clasificación y abordaje terapéutico, 5:30 p.m., Lima, Bogotá, Ciudad de México. Así es de que los esperamos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Gracias.